Vamos a echarle un vistazo a este sistema de microfonía inalámbrica, el Vocal MV4 de la marca CK Mova. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar es que el producto ya viene con su maleta incluida, que esto además es un punto muy a favor para la marca. Y además tiene todo lo necesario para empezar a trabajar nada más abrir el producto. La petaca de doble recepción, el cubo emisor que transforma cualquier tipo de micrófono dinámico o también cualquier tipo de micro que lleve XLR en un micro inalámbrico, la petaca emisora de muy reducido tamaño en la que podemos conectar un lavalier, por ejemplo, y también admite una entrada de línea, con lo cual podemos transformar este emisor en un in-ear, pero eso lo veremos más tarde. Los cables de jack a XLR para conectar esta petaca a cualquier mesa de mezclas, el cable de jack trenzado con el que podemos conectar nuestro receptor a cualquier tipo de cámara DSLR con entrada de jack, 3 cables USB tipo C, ya que el Vocal MV4 de CK Mova está montado en built-in battery, es decir, que tiene ya batería interna que es recargable, un micro lavalier y el sistema de grip de plástico para poderlo encastrar en cualquier tipo de cámara DSLR. El audio que habéis estado escuchando hasta este momento no es el del sistema en cuestión, así que lo que vamos a hacer es conectar todo este sistema para que podáis escuchar cómo es el audio y qué calidad tiene de emisión. Empezaremos con la petaca de emisión, que como veis es muy chiquitita y además está hecha en metal, con el lavalier que ya viene incluido en el equipo. La petaca de emisión y la petaca de recepción están hechas en metal. Esto tiene un punto muy bueno porque evita muchísimas veces que haya interferencias y nos puede dar una pista también de la durabilidad del sistema a largo plazo. El Vocal MV4 de CK Mova, este que estamos repasando en este momento, trabaja en UHF, concretamente en las frecuencias 520 MHz hasta 596 MHz. Tened en cuenta que esto va a depender del país en el que estéis usando el sistema, así que también CK Mova se adelanta a esto y puede trabajar en sus diferentes frecuencias legales autorizadas para cada país en frecuencia libre. Tiene pantalla color y están montados en built-in battery. Esto significa que tiene batería interna y además es recargable. Según las especificaciones técnicas del fabricante, las baterías del sistema duran 12 horas de operación ininterrumpida. 2 horas son lo que vamos a necesitar para recargar el sistema y el único punto a subrayar es que la batería está interna, es decir, no se puede extraer ni se puede intercambiar. Su rango de operación efectivo, tanto la petaca como el cubo, es de 150 metros en línea de visión. Ambos emisores tienen salida de auriculares para poder monitorizar en tiempo real lo que está saliendo o lo que está capturando nuestro micrófono y también tienen la posibilidad de grabar internamente en una tarjeta micro SD. La respuesta en frecuencia de ambos emisores es de 20 Hz a 20 kHz y CK Mova es tan legal que en sus especificaciones técnicas nos incluye la pequeña latencia que tiene el sistema, que son 6 milisegundos, que es lo normal para un sistema de microfonía inalámbrica UHF. Me gustaría hacer una puntualización con el tema del cubo emisor, y es que la calidad de sonido del cubo emisor también va a depender mucho de los terminales que conectemos. Por ejemplo, este es un Shure SM58, este es un Sennheiser BF811, este es un micro sin marca de los que podemos encontrar baratos. Y este es otro de los micros que podemos encontrar baratos y de esta manera podemos comparar los terminales que tenemos conectados a nuestro cubo y cuál es la calidad de sonido que podemos conseguir con diferentes tipos de terminales. Sigamos hablando desde el cubo emisor del Vocal MV4 de CK Mova, haciendo referencia a la grabación interna tanto del cubo como de la petaca. Ambos sistemas admiten tarjetas de 2, 4, 8, 16 y 32 GB. 2 GB serían equivalencia a 3 horas de grabación, 4 GB a 6 horas de grabación, 8 GB a 12 horas de grabación, 16 GB a 25 horas de grabación y 32 GB a 50 horas de grabación interna por cada uno de los emisores que tenemos aquí, ambos trabajando independientemente y grabando cada uno por separado sus fuentes de audio desde donde las estemos sacando, obviamente. El cubo además tiene la posibilidad de poder alimentar cualquier micrófono que necesite el Phantom, es decir, 48 voltios. Y podemos enlazar con nuestro receptor tanto el cubo como la petaca, o bien por infrarrojos o bien de manera automática. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, yo destacaría del Vocal MV4 de CK Mova, por ejemplo,
el tamaño de la petaca, tanto del emisor como del receptor, que también es muy chiquitita, la versatilidad del cubo, que podemos transformar cualquier tipo de conexión XLR, micrófono dinámico o lavalier que tenga una conexión XLR, a un micrófono inalámbrico, que también es muy importante. En el caso del cubo también podemos alimentar cualquier tipo de micrófono que lo necesite con 48 voltios gracias al Phantom. Ambos sistemas, y según las especificaciones técnicas del fabricante, alcanzan los 150 metros de operación en línea de visión, que es suficiente para cualquier tipo de trabajo audiovisual. Las petacas tanto de emisión como de recepción están fabricadas en metal, y uno de los puntos a destacar en este tipo de microfonía es que podemos usarla de manera inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo esto me lo llevo a una mesa de mezclas, le inyecto la señal de línea a este emisor y transformo la petaca que ahora mismo está en la cámara conectada para que me podáis escuchar en un in-ear. Si teníais dudas sobre el CK Mova Vocal MV4, espero haberos despejado todas ellas en este pequeño review. Nos vemos en el siguiente vídeo.